Cordial saludo, bienvenidos a la clase número 3 de Filosofía Antigua. Vamos a ver las generalidades del pensamiento presocrático. Así que acompáñenos. Comencemos utilizando o recurriendo a nuestra propia experiencia. Quizá ya ustedes lo hayan realizado, lo hayan analizado, y si no, pues hagamos juntos el siguiente ejercicio. Comencemos con una anécdota. Hace aproximadamente 30 años fuimos a Paz del Río a visitar la abuela paterna de un primo mío. Cuando llegamos, ella, muy feliz de verlo, ordeñó una vaca y le pasó un vaso de leche muy fresca, espumosa y deliciosa. Mi primo inmediatamente se tapó la boca y dijo: yo no quiero esa leche sabe a vaca, deme la leche que sabe a bolsa. Los que estábamos ahí, pues casi que nos morimos de la risa, pero analicemos. ¿Qué le pasó a mi primo? ¿Por qué dijo eso? Pues era un niño de 5 años y había naturalizado el hecho de ver que la leche salía de las bolsas y no de las vacas. En su mente había un presupuesto, una idea que no había tenido la posibilidad de ser pensada, y esa idea es que la leche sale de las bolsas. De la misma manera, todos tenemos presupuestos que no podemos examinar. Miremos entonces cuál fue el presupuesto de los presocráticos. Pues bien, para los griegos, particularmente para los de la escuela de Mileto, el presupuesto o creencia básica y fundamental, análoga a la creencia de mi primo de que la leche sale de las bolsas, consistía en suponer algo llamado la physis o naturaleza. Para ellos, cito, la naturaleza o physis no es algo definitivo y acabado, perfecto, sino un proceso de formación infecto. De ahí proviene la asociación constante de la vida con la naturaleza, la siempre viva. Asociación clave para entender el hilozoísmo milesio. Así como mi primo tenía el presupuesto de que la leche provenía de las bolsas, los griegos tenían un presupuesto que era la base de su pensamiento, tanto para los que eran filósofos como para los que no lo eran. Y ese presupuesto era que la physis o naturaleza era el arjé o principio, es decir, que nada podía ser creado de la nada, sino que todo provenía de ese arjé. La physis está constituida, hecha, formada principalmente por ese arjé. Las más de las veces el arjé era identificado con un elemento material, como el agua, el aire, etc. Sin embargo, también fue identificado con sencillamente algo indefinido, el orden, etc. ¿Cuál era la característica de la physis? La physis se caracterizaba porque era la forma en que las cosas aparecían en el mundo. La physis era lo que estaba ahí por naturaleza, que no tenía intervención humana. La physis permitía que los elementos que vemos en la naturaleza aparecieran. Cada cosa tiene su propia physis y comparten la physis general. Ahora veamos los rasgos filosóficos distintivos de la escuela de filosofía. Esta escuela tenía 3 rasgos distintivos. Primero está el monismo axiomático, en segundo está el racionalismo estricto y la tercera es la dinámica racional de transformación. Hablemos del monismo axiomático. Este extraño término lo usamos para decir que hay algo en lo que nos movemos, algo aceptado como evidente, básico y real, un fundamento. Esta base de la realidad parece ser tan fácil de entender que no nos exige mayor evidencia para verificarlo. O sea, el ejercicio de pensarlo permite llegar rápidamente, muy prontamente, a la evidencia necesaria para aceptarlo. Porque, de hecho, por medio de los sentidos, hallamos los casos que nos sirven, casos concretos que nos sirven para verificar ese principio. Por ejemplo, sospechamos que el piso está ahí y no tenemos que esforzarnos para creerlo. Pero además de percibirlo por los sentidos, fácilmente es evidente que ese principio, fundamento o elemento básico es común o está presente en todos los seres del mundo. Digamos, los seres que habitamos en la Tierra, de una u otra manera, tanto animales como racionales, pensamos que hay piso y podemos caminar. Pongamos un ejemplo. Usemos primero la imaginación, después lo haremos más racionalmente. Pensemos en un mundo en el cual solo existiese el agua y que esta agua se uniese por el frío y se separase por el calor, como ocurre en nuestro mundo.
Así, distintas porciones de agua a distintas temperaturas, en dicho mundo, crearía las rocas. De hecho, en nuestro mundo, nosotros construimos y caminamos y construimos sobre el hielo. Agua, pues agua, en mi mundo, aún un poco menos fría, crearía los huesos de los animales y los nuestros. Todavía menos fría, los troncos y los tallos de las plantas y de los árboles. Y el agua a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente crearía los diferentes líquidos. Nuestra imaginación nos podría ayudar, nos podría decir que los distintos colores de los líquidos, como la sangre, etc., dependerían de diferencias infinitesimales de temperatura. Así como cuando nace un pollito, podemos avanzar e imaginar que cuando la temperatura aumenta, los cuerpos son más móviles y fluidos. También pudiéramos observar que los objetos calientes son más livianos y tenderían a subir, mientras que los objetos más pesados, como la nieve y el hielo, tenderían a precipitarse sobre la superficie. Cuando por acción de las leyes de la biología se produjese en este mundo una vida, esta tendría huesos, piel, sangre tibios al tacto y los cabellos menos cálidos, etc. Todo estaría conformado por agua. Y todo, aunque parezca ser diferente, estaría constituido por el agua. El sol y las estrellas de este mundo imaginario serían formas de agua a temperaturas muy elevadas. Quizá en este mundo la descomposición de los cuerpos, cuando mueren, se manifieste de modo similar a un derretimiento. Y digamos que la importancia de la filosofía milesia no radica en concebir la física o naturaleza como un todo, sino en haber propuesto mediante el ejercicio de la razón que la realidad era una. O sea, llegaron a la conclusión de que existe la unidad a pesar de la multiplicidad de seres. Pensemos en un cubo Rubik. A pesar de sus distintas partes y de los variados colores que conforman dicho cubo, todo está conformado o hecho de una única sustancia, del polietileno, del plástico industrial. Con esto damos el paso al racionalismo estricto, la segunda característica de la escuela de Mileto, o la segunda característica del pensamiento de la escuela de Mileto. Vamos a comprender esto de la siguiente manera. Toda explicación sobre la realidad tiene cierto orden y en ese sentido un grado de racionalidad. Pensemos en el mundo de hielo que acabo de describir. Aunque parezca un disparate, tiene una intención y explica las partes de la realidad y la realidad misma siguiendo unas leyes, unión y separación por acción del calor y del frío. Pues bien, este tipo de racionalidad ya está presente tanto en el pensamiento mítico como en el religioso. Sin embargo, esta racionalidad admite contradicciones. Pensemos, por ejemplo, en que la sangre y el aire pulmonar están calientes, pero aún así no derriten ni ablandan los huesos ni la piel, por ejemplo, en el mundo en el que creamos. Es aquí cuando se habla del paso del mito al logos. La razón identifica un principio lógico. Cada cosa es igual a sí misma. A es igual a A. A partir de lo cual empiezan a hacerse evidentes las contradicciones. Por ejemplo, asumir que los dioses son buenos, pero responsabilizarlos por el mal o por los males del mundo ya es una contradicción. En este punto, mi mundo de hielo se me derritió. Pero pasemos ahora al mundo racional para que esto no ocurra. Para entrar en el mundo de la razón necesitamos hacer el ejercicio mental de salirnos provisionalmente de dos mundos, el de la fantasía y el de la materia tal como la perciben nuestros sentidos. Tendríamos que dejar de considerar el agua como un recurso natural en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, y pensar en el agua como una sustancia primigenia, o en el agua como una materia dinámica que en su dinamismo conforma los elementos del mundo, o los objetos del mundo, o de una realidad percibida por los sentidos sin dejar de ser ella misma esa agua, ahora con mayúscula. En este ejercicio de abstracción y razón no hay muchas aguas, agua pura, salada, contaminada, caliente, etc., como en el mundo físico, sino que hay una única agua
siempre idéntica a sí misma. A es igual a A, como el principio de no contradicción, de identidad, que en sí misma, por su dinamismo, genera las diferentes cosas que percibimos por los sentidos en la cotidianidad, pero que no es ella más que la única y misma agua. Esta agua, considerada ahora racionalmente, constituye la naturaleza o physis. Dicha physis o naturaleza es entendida como un proceso de nacimiento y crecimiento, de tal manera que las formas del mundo, objetos, cuerpos, no son sino manifestaciones o transformaciones de este principio. Tomemos prestado un ejemplo de la aritmética, según la cual la suma de dos números con la misma paridad es siempre un número par, de donde se infiere que necesariamente de 2 más 2 se llega a 4. De modo análogo, el agua racional conforma el mundo o realidad a partir de seguir sus propias leyes. La razón o el logos puede identificar dichas leyes para entender por qué los elementos de la physis se constituyen necesaria y no aleatoriamente o por capricho de los dioses. La última y distintiva característica del pensamiento de la escuela de Mileto es la dinámica racional de transformación. Los milesios comprenden el mundo como unidad. En este sentido, la multiplicidad y pluralidad de seres exige a los pensadores milesios ir más allá de la apariencia de lo que aparece en el mundo, de lo que parece ser, para encontrar la unidad. No la totalidad propia de la racionalidad mítica, sino la unidad que permanece a pesar de la dinámica de transformaciones. En ese orden de ideas, para explicar el cambio o la generación de los seres en el mundo, se hace necesaria la intervención de dos operaciones, que son contrarias y recíprocas: la condensación y la rarefacción. Rarefacción y condensación, en cuanto recíprocas y cerradas, son especialmente significativas en el pensamiento de la escuela de Mileto, pues constituyen la dinámica, con características dialécticas, por la cual el elemento fundamental o principio arge se transforma y aparece como fenómeno. Ahora hagamos un breve resumen acerca de las tres características del pensamiento de la escuela de Mileto. Primero, aparte de lo que vimos en las clases anteriores sobre la cultura griega y sobre todo lo que permitió que el pensamiento filosófico y científico se desarrollara allí, digamos que ellos tenían un presupuesto, así como mi primo tenía el presupuesto de que la leche no venía de las vacas, sino de las bolsas de leche. Entonces, el presupuesto de ellos era la physis o naturaleza. Y esta physis no tiene un origen, es eterna y conforma toda la realidad. Entonces, todos estamos de una u otra manera afectados por esa physis. A partir de esa idea, de esa noción básica, que es la physis o la naturaleza, entonces viene el monismo axiomático, que ya es, digamos, parte de la filosofía, que consiste en identificar un elemento monismo, una sustancia axiomático que es tan evidente que no hace falta, digamos, gastar mucho tiempo o buscar mucha evidencia para que, digamos, se crea, se acepte. En segundo lugar está el racionalismo estricto, que es el siguiente momento al racionalismo mitológico y religioso. Entonces, la diferencia particular es que en el racionalismo estricto se aceptaban contradicciones, mientras que en el racionalismo estricto, si bien hay contradicciones, poco a poco se van identificando y estas mismas se van integrando, se van disolviendo para hacer parte, digamos, de un proceso de crecimiento o de avance del pensamiento, de las ideas, de mayor racionalización. En tercer lugar, está algo muy particular que es la dinámica racional de transformación. O sea, hay una razón, un orden, en este caso es por efecto o acción de la rarefacción y de la condensación, como ese sustrato, ese principio o arjé, agua o aire o apeirón, depende del filósofo, pues se modifica, es decir, toma modos en el mundo. Aparece como árbol, aparece como roca, aparece como hielo, aparece como sol, etc. Y conforma los elementos de la physis. Esta es básicamente la noción, el núcleo del pensamiento de los griegos. Gracias por participar de esta clase y nos vemos en una futura ocasión. Hasta la próxima.